todas y a todos. Esta es la primera mesa del simposio. Espero que este espacio que abrimos hoy sea un espacio de verdadero intercambio, donde podamos compartir un poco en qué estamos pensando y en qué estamos trabajando en los diferentes espacios y en las diferentes organizaciones, compartir qué nuevos desafíos tenemos por delante y con qué obstáculos nos encontramos en el camino. Espero que podamos escucharnos y enriquecernos con las diferencias. Espero que nos vayamos con muchísimas preguntas estimulantes y que el encuentro nos sirva para encontrarnos, justamente. Bueno, este primer día está dedicado a debatir sobre el VIH y los derechos sexuales y reproductivos a lo largo del ciclo de la vida. Esta primera mesa nos convoca a pensar cómo son atravesados por los derechos sexuales y reproductivos y el VIH las infancias y adolescencias en la actualidad, qué avances se han logrado y qué desafíos siguen pendientes. Esperamos que puedan compartir con nosotros la profunda y diversa experiencia que cada ponente tiene con este grupo etario y su familia, sus entornos comunitarios, las dificultades que experimentan y las buenas prácticas de atención para el ejercicio de sus derechos. La mesa busca ser un encuentro entre la sociedad civil, los sectores de salud y el Estado. Tenemos el honor de contar con una presencia diversa en la mesa. La población estará presente tanto desde la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans de la LGBT, representada por Lisandro Cotone y Gastón Vera, como por la Red de Adolescentes y Jóvenes Positivos de la CAP, representada por Matías Chávez. Asimismo, la voz de los profesionales de la salud que dedican su trabajo a esta población está representada por la doctora Rosa Bolonia del Hospital Garrahan, y contaremos también con la presencia de la doctora Claudia Rodríguez de la Dirección de SIDA del Ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, para dar cuenta de las políticas públicas dirigidas a esta población. Así que pasamos directamente a los primeros ponentes, que son, los presento, Lisandro Cotone, secretario de la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT, y Gastón Vera, referente de la Secretaría de VIH de la Federación ALGBT. ¿Sí? Buenos días, yo soy Lisandro, como mencionaba nuestra compañera Silvia, y ahora vamos a hacer una presentación contando cómo es que la estigmatización no es uno de los factores que termina estando vinculado en el momento de las personas con VIH y en las infancias y adolescencias, cómo esto afecta a nuestros colectivos y, bueno, y cómo podemos evitarlo. ¿Qué es la estigmatización? Bueno, el estigma se refiere a la identificación de un grupo social, ¿no? O sea, cuando se identifica un grupo con algún concepto, en base a algún concepto, se le atribuye alguna condición que le rebaja o que le vulnera sus derechos, ¿no? Y esto está muy vinculado en el momento sociocultural, temporal en el que sucede y el lugar, más que nada. ¿Y cuáles son las causas de la estigmatización? Bueno, principalmente es la desinformación, ¿no? Que cuando una persona empieza a vivir en una sociedad y no es representado, es visibilizado y no hay fuentes de información posibles para que la persona conozca colectivos o se capacite, terminan generándose prejuicios, ¿no? Estereotipos que simplifican nuestras identidades, nuestra forma de ser, y ante ello también se patologiza. Y en las infancias también se encuentra mucho el adultocentrismo, que es cuando a una infancia se le menosprecia sus deseos, lo que solicita o lo que expresa, porque es una persona joven y se le menosprecia su opinión y su pensamiento. Buenos días. Haciendo hincapié a lo que comentaba mi compañero,
podemos decir que la desinformación es la base del estigma y futura discriminación, ¿sí? Siempre tenemos el estigma de las subjetividades, donde se naturaliza las imposiciones sociales, donde lo que digan es lo que importa y no la información que se brinda. Por eso siempre en el transcurso de nuestro taller, nuestra charla, vamos a hacer hincapié siempre a la información correcta y vocabulario correcto. Es interesante considerar también que a veces el estigma está tan arraigado en la sociedad que las personas tampoco se percatan cuando están discriminando a los demás, ¿no? O incluso a un nivel que puede ser, por ejemplo, puedo contar un poquito de mi experiencia, que yo cuando empecé, como persona trans, empecé a desarrollar mi identidad, ¿no? Por ejemplo, yo estaba yendo hacia la masculinidad que deseaba, que expresaba, pero mi mamá, como me veía triste y me veía masculina, decía, por ahí sí. Por ahí si le maquillo un poco, y se va a poner más contenta. Y me decía, ponete polleritas, faldas. Y lo decía con la mejor intención del mundo, ¿no? Pues se preocupaba por mí. Pero al mismo tiempo, esa desinformación por la cual ella lo hizo, no terminaba ayudándome, ¿no? Y esto es como, por ejemplo, muestra que la desinformación termina estigmatizando a las personas en general, incluso sin que lo pensemos, sin querer, y con la mejor intención del mundo, ¿no? Porque no sabemos cómo acompañar a la gente, quizá, o quizá qué pasos seguir. Podemos tomar el estigma como interno o autoestigma, ¿sí? Desde toda esa discriminación, desde las imposiciones sociales, generan en las personas que tienen VIH o las personas trans un autoestigma. Por ejemplo, me merezco esto, me va a amar con esto, o me va a amar como soy, o puedo llegar a esto. Son todas imposiciones sociales que las personas que son discriminadas y que se generan ese estigma se lo creen. Entonces tenemos siempre que informar correctamente para poder lograr que ese estigma no llegue, que ese estigma se desconstruya. Justamente estas palabras que están acá abajo que anotamos son cuestiones que se repiten en muchos colectivos, ¿no? Es interesante cómo estas palabras pueden surgir en personas que, por ejemplo, les dicen que les salió VIH positivo en un examen y como no tienen información ni acompañamiento, tienen estos pensamientos. También puede pasar a una persona trans cuando empieza a vivir su identidad, que dice quién me va a amar, ¿no? O personas de todo tipo. Y esto es justamente, estos pensamientos surgen cuando existe el estigma y la autoestigma, que es justamente esto que hablamos, que incluso cuando no se tiene información, uno termina vulnerándose por culpa de la presión social. Por ejemplo, nosotros, desde la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina LGBT, realizamos testeos rápidos y muchas veces que detectamos presencia de VIH en la persona, nos hacen estas preguntas como ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Alguien me va a querer? ¿Voy a poder conseguir pareja? Entonces, siempre desde el acompañamiento logramos que logren entender de que son normales, que no tienen nada, que simplemente van a convivir con un virus, ¿sí? Es muy importante ese acompañamiento. Bueno, y ahora justamente hablando de estigmatización y patologización, surgen estos dos colectivos, que es tener VIH y ser trans, que muchas veces ha estado vinculado a un prejuicio, muchas veces esto de cuestión de decir que es una enfermedad. Cada uno tiene sus razones distintas por las cuales no lo son. Ser trans, por ejemplo, que en realidad es porque en realidad el género es una construcción sociocultural. Es como nosotros nos autopercibimos, ¿no? Cómo nosotros nos sentimos acorde, cómo nos gusta expresarnos, ¿no? No está determinada por la biología. Lo que sucede es que como la cultura muchas veces está naturalizada, nosotros teníamos vinculando y simplificando las cosas, como por ejemplo que una mujer es una persona
una persona que tiene falo. Y no necesariamente, porque una identidad es algo que está separado de un cuerpo que es totalmente natural, y mientras que la identidad es algo muy arraigado a lo cultural, ¿no? Es una vivencia personal. Hablando de VIH, podemos recalcar siempre que no es una enfermedad, pero me ha tocado que en el transcurso del trabajo hemos tenido gente del interior del país o de la misma provincia de Buenos Aires que no lo sabe, ¿sí? Entonces siempre trabajamos lo que es una infección crónica, podemos convivir con esto, se puede lograr llegar a muchos lados y tener una vida completamente normal. Les explicamos simplemente lo que es estar indetectable y transmisible, que mucha gente no lo sabe. Por eso siempre hacemos hincapié en que en lo que se aprende hay que dialogarlo con otras personas. Bueno, ¿y quiénes suelen estigmatizar? Bueno, el primer ámbito en el que las personas podemos sufrir discriminación es increíblemente la familia. Porque muchas veces la familia, cuando hay estigma dentro de ella, terminan generándose estas cuestiones de discriminación e incluso de represión, persecución, y eso también replica lo que sucede en la sociedad. Y cuando los medios de comunicación dicen cuestiones que tampoco informan a la gente, y el Estado no protege a los civiles de la diversidad, ya sea étnica, sexual o identitaria, se terminan vulnerando e incluso se legitima esa violencia, ¿no? Y también sucede en las instituciones. Los medios de comunicación son los principales componentes para informar, pero están tan desactualizados y tan desinformados que lo hacen mal. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace unos días tuvimos una movilización en el ex Ministerio de Salud, actual Secretaría, donde reclamábamos la falta de medicamentos, ¿sí? Mientras un medio de comunicación televisivo informaba que enfermos de SIDA afirmaban el faltante. Esto, las personas que no tienen información se lo creen, que son enfermos, que tienen SIDA. Entonces tenemos que llegar hacia ellos para lograr que esto se termine, que el estigma se desconstruya y se termine de una vez, ¿sí? La familia es muy importante que esté acompañada y informada, porque nos han tocado casos en los cuales los discriminan, les separan los objetos, por ejemplo, de la comida, las toallas, el shampoo, el jabón, ¿sí? Entonces las personas generalmente se van de las casas, viven en precariedad, acceden a trabajo sexual, quizás, o se pueden suicidar. Acá entonces voy a hablar un poquito de cómo sería la estigmatización y la autoestigma en niños, niñas y adolescentes trans y no binarios, ¿no? Cuando hablamos de no binarios nos referimos a personas que toman elementos de la identidad femenina y masculina para construir una identidad que es parte de un espectro, ¿no? Me lo menciono por encima un poco. Bueno, justamente una de las problemáticas que se encuentran en las niñeces y adolescencias trans es que muchas veces no son respetadas por culpa de la estigmatización y del adultocentrismo. Pensar que, por ejemplo, quizá un niño, lo que le sucede es como que es una etapa, o que está confundido, o simplemente que se le reprime. Lo ideal siempre es dejar que la persona fluya, que busque su identidad y con el paso del tiempo la reafirme, más que nada. Si a una persona se le reprime su identidad y se le limita en este momento de la infancia y de la adolescencia, lo que se genera es que la persona se sienta vulnerada, discriminada y finalmente termine aislándose y evitando la discriminación, por ejemplo, no queriendo hablar con los demás, no confiando en su familia, que son cosas que suelen suceder en las adolescencias que nos encontramos en la secretaría, ¿no?
Y además, muchas veces está acompañado por la patologización en los sistemas de salud, que los padres cuando van a buscar ayuda van a psicólogos, van a personas en general y lo que se encuentran que les dicen que su hijo tiene transexualismo o disforia de género. Y no es algo, como decíamos, no es una enfermedad, y por ende no es algo que se cure, porque es simplemente como todos nosotros nos sentimos, ¿no? Y cuando suceden estas cuestiones, el niño que tanto necesita un interlocutor para que pueda expresar, alguien le cuenta a su familia qué es lo que siente, se encuentra con un terrible muro con el cual pierde todavía más recursos. Porque si un psicólogo te dice una cuestión, muchas veces por culpa del adultocentrismo quizás le vas a creer más a un psicólogo que a tu propio hijo, ¿no? Por eso justamente lo que decimos es siempre acompañar desde el respeto y de dejar que la persona fluya en su identidad. Finalmente lo que sucede cuando un niño trans o adolescencia es discriminado es que termina muchas veces siendo expulsado o abandonando la casa, porque las personas trans cuando se encuentran con estos momentos, como cualquier persona que sufre discriminación, busca evadirla. Y eso puede ser, si es dentro del sistema escolar, que abandonen la escuela, y si es dentro de la casa, que muchas veces o lo expulsen o que tenga que irse de forma forzada. Y cuando sucede eso, las personas que son tan jóvenes, que están en una situación de dependencia, ¿no?, terminan perdiendo todos sus derechos, el de la educación, y justamente el más importante es el de la salud. Y muchas veces, como necesitan sustentarse, siendo menores, o sea, siendo niños, niñas o adolescencias, son expuestos a la explotación sexual y de adultos al trabajo sexual. Quizás no como quizás casi sin elecciones, porque no consiguen trabajo y muchas veces porque abandonan su educación. Y esta precariedad termina causando justamente que las personas trans se expongan a, por ejemplo, terminar recibiendo infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH. Vamos a hablar de la estigmatización y la discriminación a personas con VIH. Hay un estigma que se arrastra desde el surgimiento del virus, que hoy continúa, que hoy no logramos acompañar por la desinformación y por la falta de acompañamiento del Estado, que no tenemos campañas de prevención hace años, que en los sectores de salud los discriminan en muchos sectores. Existen poblaciones claves donde generalmente se las toma para detectar el virus. ¿Pero por qué poblaciones clave? Por su estado de precariedad, quizás por su vulnerabilidad socioeconómica. Bien, otra forma de estigma es la suposición de que tenga VIH o el saber que tiene VIH, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta siempre y divulguemos de que hay una confidencialidad, que hay una ley que ampara la confidencialidad de las personas que conviven con el virus. Hay un estigma y una discriminación generalmente desde las parejas y familiares y hacia ellas mismas. Generalmente cuando una persona se le detecta VIH, ya sea a través de un test o un diagnóstico de confirmación, es fundamental el acompañamiento, es fundamental la información que se le brinda, es fundamental que sepa que no está solo, ¿sí? Que va a tener un oído, que va a tener un hombro, que va a tener alguien que le acompañe al hospital o a la clínica. Es fundamental porque generalmente las personas, al encontrarse sin información adecuada, no saben qué hacer. Entonces nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría de VIH ITS de la Federación Argentina LGBT, trabajamos mucho la preconsejería antes de realizar el test.
el acompañamiento, incluso el que sepa de que no tiene que tener miedo, que siempre va a estar acompañada, que en todo momento pues, vamos a estar para lo que necesiten. Tenemos infancias con VIH que son verticales, que generalmente las personas verticales son muy invisibilizadas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que existen y hay preguntas en las cuales nos podemos hacer como ¿cómo hago que un niño tome su medicación? O informarle su diagnóstico, o el acompañamiento que le puedo realizar, o cómo lo voy a expresar en la escuela. El responsable del niño, ¿sí?, se lo va a decir cuando lo sienta viable, ¿sí?, cuando se sienta cómodo, cuando el niño esté en condiciones de informarle, ¿sí? Es indispensable que tenga un acompañamiento, si lo precisase, un acompañamiento psicológico, pero en todo momento hacerle saber que tienen derecho a confidencialidad. Tenemos las adolescencias con VIH, que pueden ser por abuso o por transmisión por desinformación. Cuando la persona está totalmente desinformada, cree que el preservativo únicamente sirve para no dejar embarazada o porque está nada más, ¿sí? Hemos tenido casos donde hemos hecho capacitaciones en escuelas y los niños no saben colocar un preservativo ni para qué sirve, solamente saben de que es para evitar el embarazo, pero no saben de ITS, no saben de VIH. Para cerrar un poquito, queríamos decir cuáles serían las soluciones para luchar contra el estigma y la estigmatización y por ende la discriminación. Principalmente es capacitar a la población, tener acompañamiento del Estado. Parte muy importante es la educación sexual integral, como la que tenemos actualmente, que es la ley 26.150, que no en todas las escuelas es respetada, que es parte de cambiar el paradigma y poder hablar de las personas con VIH, hablar de las personas trans, las identidades y la diversidad sexual. Siempre para poder seguir trabajando, para que la sociedad pueda seguir aprendiendo. También el respeto en el lenguaje. ¿Cómo hablar de personas con VIH? ¿Cómo hablar de personas trans? ¿No? ¿Cuál es la palabra correcta? Informarse, buscar, ¿no? Y finalmente dejamos nuestras redes por si se quieren comunicar con algunas de nuestras secretarías. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, lo que quería hablar es lo que me toca hablar sobre infancias y adolescencias. Cómo nosotros pasamos lo que es toda nuestra niñez con la poca información que había en ese momento. Y lo que dijeron los chicos, el tema de cómo decir el diagnóstico a los chicos, porque no sé si por ahí no saben o sí saben y están al tanto de que la mayoría de los chicos verticales no tienen padres, viven con sus abuelos, fueron criados por sus tíos o son adoptados. Y eso realmente influye mucho a la hora del colegio, de cómo se desarrolla y muchas cosas más. El otro día tuve la posibilidad de ir a una charla a Helios y escuché que decían, nosotros aprendimos con ustedes. El tema me parece perfecto, pero durante todo este tiempo, o sea, fue a prueba y error. Celebro todo lo que se está logrando, todo lo que se logró, pero en el medio queda los verticales que quedaron ahí, que fuimos como los niños del laboratorio de los infectólogos también. O sea, no criticando a los infectólogos porque sé que hicieron lo que pudieron y la información que tenían en ese momento. Pero creo que la prueba y error hoy
está más que evidente. Más allá de todo eso, hay como que se nos deja bastante de lado lo que es a los chicos verticales, porque hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por conocer. Conozco a muy poca gente que está interesada y me viene a preguntar sobre cómo fue la niñez de un chico vertical o qué fue lo que pasó. Entiendo de que cada uno está trabajando en lo suyo, pero hay que tener un poquito de empatía a la hora de poder saber y empezar a trabajar y hacer cosas en conjunto con los profesionales de la salud y también con la sociedad civil, que seríamos nosotros, que sería Rajab, que sería yo, para poder hacer un montón de cosas que todavía faltan, que todavía quedan. A mí me encantaría poder, ver cuando termine esta charla porque se los dije no, pero que salga realmente de ustedes, que digan, che, realmente me interesa lo que estás haciendo, lo que estás trabajando. Porque vuelvo a reiterar y vuelvo a repetir, somos un grupo tan chico, los verticales, que nada, se nos dejó así un poco de lado. Personalmente yo recibí el revelamiento de mi diagnóstico a los 11 años. Fue algo muy duro para mí, pero nada, celebro poder conocer en el año 2015 la Rajab, que fue la que me dio las herramientas y me empoderó de información para que hoy pueda estar acá. Porque si no, nada de esto fuera posible, y todo el trabajo que se vino haciendo en conjunto con la red, se ha logrado poder hacer la red de transición para chicos que pasaban de hospital pediátrico a hospital de adultos. Porque ¿qué era lo que pasaba específicamente? En el hospital pediátrico se nos mimaba, se nos tenían entre algodones, pero al pasar al hospital de adultos, la administración no tenía nada que ver, teníamos que hacernos responsables de ir a buscar nuestra medicación, dónde estaba la farmacia, y un montón de cosas que eso afectan a la hora de la adherencia al tratamiento. Y quería decir algo también muy importante con respecto a decir que agradezco la invitación que me ha dado Fundación Huésped y Rajab, que me dio la posibilidad de poder representarlos, y de todo el trabajo que se está haciendo desde Rajab, que realmente es una de las instituciones más importantes sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Porque, aunque suene loco, nosotros estamos pagando por trabajar. Porque nosotros tenemos un trabajo, tenemos una vida, pero más allá dejamos un montón de cosas para trabajar por eso, y nosotros pagamos por eso. Porque si me tengo que pedir un día en el laburo, lo estoy pagando yo. No me lo están pagando acá ni nada por el estilo. O sea, yo estoy pagando para estar acá, de mi bolsillo. A mí nadie me paga un peso y no me interesa el dinero. A lo que voy con esto es que entiendan que esto es muy importante para nosotros, la red es muy importante, y pueden unirse, pueden empezar a trabajar con nosotros, a hacer un montón de cosas, un montón de proyectos que hay muchos intereses por ahí que chocan con otras asociaciones, pero creo que hay que ser, voy a volver a utilizar la palabra, empáticos a la hora de trabajar. Yo creo que es muy difícil luchar y no tener respuestas, porque siendo una asociación civil con poco dinero, llegamos hasta cierto punto, lamentablemente. Y no por meterme en el mundo capitalista ni nada por el estilo. Pero realmente quiero que se conozca la red, que ayuden a la red, porque la hacemos a pulmón, o sea, es así, es la realidad. Vuelvo a repetir que la red me ha dado todo lo que soy hoy, digamos, toda la información. También agradezco al Hospital Garrahan, que me ha atendido de 10, y muchas cosas que se han hecho en el Hospital Garrahan, como el grupo de pares de verticales, que eso me ha ayudado mucho. Realmente
creo que sin eso, esa contención, no hubiese existido esa contención, no sé si estaría hoy acá. Yo escucho a muchos médicos sobre el tema de las nuevas medicaciones, de nuevos proyectos, de un montón de cosas, pero por ejemplo, a los chicos verticales nunca se les pregunta con el tema de la medicación. Yo cuando tenía 10, 11 años tomaba 14 pastillas por día, hoy tomo 2, pero yo estoy harto de tomar la medicación. Y vuelvo a decir, celebro todas las actualizaciones que se están haciendo con respecto al tratamiento y un montón de innovaciones que se está haciendo, pero al ser un grupo tan chico nos tienen bastante de lado a lo que es a los chicos verticales. Realmente es una pena, es una lástima porque creo que junto con los profesionales de la salud y entidades y sociedades civiles podemos hacer un montón de cosas. Porque entiendo al lado del profesional, pero el profesional tiene que entender la experiencia que nosotros tenemos y que nosotros vivimos. Porque la experiencia la tenemos nosotros. Entiendo que el profesional se rompió las pestañas por ser médico y por ser infectólogo, por llegar donde llegó. Pero nosotros fuimos parte de todo eso. También el tema de cómo tratar a los nuevos chicos verticales, no pido que se dé un trato especial, sino esa relación médico-paciente tan importante que nosotros pedimos de que no sea tomar medicación, listo, tomala, arreglate. Pasa muchísimo, no solo con los verticales, sino con los diagnósticos recientes. De que entiendo que el médico no es nuestro infectólogo, no es nuestro psicólogo, pero es algo que creo que es importante. Hay muchas personas que no saben con diagnósticos recientes, cuando le dan una nueva medicación, si le va a hacer mal, si va a tener efectos secundarios, si va a cambiar su día a día. Para mí eso es sumamente importante. Y bueno, espero poder, que vengan a preguntarme, que vengan a hacer todas las preguntas, porque yo estoy abierto a lo que sea. Muchas veces me han dicho, vení Matías, vamos a hacer un proyecto. Nos sentamos, creamos el proyecto y siempre queda la nada. Siempre queda la nada. Así que, nada, eso es lo que quería decir. Era bonito. Ahora le damos la palabra a la doctora Rosa Bolonia, que es infectóloga pediatra, jefa de infectología del Hospital Garrahan, directora de investigación en el blog. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación. Hemos discutido bastante con Silvia porque no soy experta en el tema de cuáles y reproductivo. Pero vengo a compartir parte de la experiencia que hemos tenido en el hospital y realmente es un gusto poder compartir esta mesa. Si vemos la historia de la infección HIV en nuestro país, desde el diagnóstico de el reporte de los primeros casos de infección HIV, luego cuando se pudieron incorporar las medicaciones de alta eficacia y se inició el programa de prevención de transmisión vertical, realmente vemos que hemos recorrido un largo camino. ¿Dice que no se escucha? A ver, mejor. Bueno, me aviso. Ahí, no agarro el otro. Y
Bueno, lo que vemos entonces a través de la implementación del programa de prevención de transmisión vertical realmente han disminuido en forma significativa los niños que han adquirido la infección a través de la transmisión vertical. Y fíjense lo que transmitía Matías. En este momento, en nuestros hospitales, la mayoría de nuestros pacientes con infección HIV son adolescentes. O sea, tenemos en este momento en seguimiento alrededor de 300 adolescentes mayores de 14 años y se han transferido ya a centros de atención de adultos más de 200 pacientes. Entonces, los adolescentes son nuestra población con la que tenemos todos los días el contacto y a los que estamos dedicando nuestra atención. Y bueno, sabemos que la adolescencia, con un proceso en el que existen cambios en el cuerpo, cambios en lo social, estilo de vida, escolaridad, nuevos empleos, la vida familiar, las nuevas relaciones sociales y el descubrimiento de la sexualidad. Y los cambios en su propia percepción, en donde sabemos que es el momento del desarrollo de la autoestima, independencia y autonomía. Y estos procesos en los adolescentes con infección HIV, como acaban de manifestar y de transmitir, van a estar atravesados por aspectos relacionados con infección y tratamientos, con la necesidad de afrontar el liberamiento de la enfermedad, estigmas asociados con la infección, duelos por sus familiares también infectados y a veces con poca contención familiar, teniendo que potenciar la resiliencia y la autonomía. Y sabemos que en la adolescencia el grupo de iguales toma un papel fundamental como soporte afectivo, protector. La orientación del deseo empieza a manifestarse y pueden aparecer entonces dudas sobre orientación sexual. El enamoramiento puede ser un eje central en la vida. Y en la adolescencia aparecen además competiciones en relación con lo sexual, que la primera vez, el número de parejas, el primer acto sexual, la primera vez que se hace el amor. Y este es un momento en el que hay baja percepción de riesgo y sentimientos de vulnerabilidad. Si hablamos de la sexualidad en el adolescente, sabemos que hay un descenso en la edad de inicio de las relaciones sexuales. Entre los adolescentes es más frecuente la relación desprotegida y esto aumenta el riesgo de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. Las razones por la no utilización del preservativo son diversas. Una de ellas es, por ejemplo, creer que no se corre ningún peligro, que no hay que usarlo, que conocía bien a la persona con la que podía tener relaciones, no disponíamos de preservativos en ese momento o usamos otro método de anticoncepción. Y también ponemos énfasis en las prácticas que pueden afectar a la salud sexual, como es el consumo de alcohol, de drogas, o fenómenos que suponen una amenaza para la salud y los derechos sexuales, como es la violencia de género. De ahí hay datos que señalan que las mujeres con infección HIV pueden estar en riesgo de sufrir episodios de violencia simplemente por comunicar el estado serológico a su pareja. Hay datos que mencionan que 4% de mujeres con HIV manifiestan haber sufrido violencia como consecuencia directa de la revelación
estatus serológico. Entonces, este es un tema que tiene que estar presente, que tiene que tener un espacio adecuado en la atención de los niñas y adolescentes, como para que haya detección precoz de la violencia de género. Hay otros fenómenos que también pueden suponer una amenaza para la salud y los derechos sexuales, como es la pornografía, que cada vez se sabe que es el elemento más influyente en la educación sexual, que hay acceso inmediato, gratuito, cada vez a edades más tempranas. Y entonces esto puede llevar a una idea distorsionada del sexo. Tal vez puede plantear una incapacidad de diferenciar entre la pornografía, la realidad, entre el sexo deseado, consensuado y la violación. Entonces también es un aspecto que no puede quedar fuera de lo hablado y lo planteado en la nación. Otros fenómenos son el llamado sexting, que son los envíos de contenidos de tipo sexual, producido generalmente por el propio remitente, que es una práctica muy frecuente en los adolescentes. Y sabemos que cuando entra en las redes no hay contención de hacia dónde llega esa información. Entonces, claramente, los pediatras, los infectólogos, los que manejamos niños y adolescentes en la prevención, en la atención, en el cuidado, tenemos que tener claro los ejes conceptuales de la educación sexual integral. O sea, cuidar el cuerpo y la salud, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad sexual, ejercer nuestros derechos y especialmente valorar la afectividad. ¿Qué necesitan entonces los adolescentes? Lo que necesitamos todos. Ser escuchados y respetados, tener una sexualidad libre y sana, ser respetuosos con su salud y la salud de los otros, accesibilidad a los preservativos, un método anticonceptivo que previene embarazos y las infecciones de transmisión sexual. Que nadie decida sobre sus cuerpos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, en caso de que todo falle, aborto legal para no morir. Obviamente, como se manifestó antes, los adolescentes con infección por HIV van a tener los mismos hábitos, gustos, deseos, expectativas que los adolescentes no infectados, pero con una realidad atravesada por la infección. Y entonces ya hemos escuchado qué es lo que piensan. Uno de los temas es el revelamiento del diagnóstico, la discriminación, el tener una familia a futuro. Dedicamos mucho tiempo a ese espacio, el futuro, la familia, medicación, sexualidad. Y en el caso de los adolescentes con VIH con transmisión vertical, puede haber algunos elementos como es el retraso tumoral, lipodistrofia, que puede alterar su imagen personal y de pronto afectar la confianza, la seguridad para entablar relaciones afectivas o sexuales. Pueden tener sentimientos negativos hacia el sexo, pueden sentir ansiedad de la posibilidad de transmitir el virus y el estigma. Y ahí es donde los grupos de ayuda mutua y soporte emocional pueden ser realmente muy beneficiosos como para el afrontamiento de la acción y el bienestar emocional. Y
nosotros en el Hospital Graham empezamos a organizar desde el año 2007 el programa de transición. Y ese fue el espacio en donde se planteó con mayor importancia entonces todos estos temas relacionados con la sexualidad, derechos sexuales, atención de la salud reproductiva. Y entonces, en realidad veníamos un poco atrasados. Les quiero contar que en el Hospital Graham, que se abrió en el año 1987, recién se incorporó una ginecóloga en el año 2006. O sea, teníamos un problemita. Pero bueno, pudimos organizar el programa de transición, la doctora Solange Arasi, nuestra representante, y entonces los jóvenes ya cuando tienen 13, 14 años del consultorio de seguimiento de infectología pediátrica pasan al consultorio de transición. A veces la misma infectóloga, Solange, que tiene de más chicos y después más grande, pero hay un consultorio organizado. Y entonces ahí nos dedicamos especialmente al entendimiento, a la infección, básicamente a la mayor autonomía del paciente. Se ofrecen alternativas, nuevas alternativas de comunicación, celular, WhatsApp, y como mencionó Matías, están los talleres de adolescentes que ya se han podido mantener en el tiempo. Y bueno, se va evaluando la preparación para la transición que se hace cuando ya los adolescentes ya pasan a ser adultos. Y en ese ámbito hemos explorado algunos aspectos de la sexualidad de nuestros pacientes, en donde lo que hemos visto es que la mediana al inicio de relaciones sexuales es de los 15 años en los varones y los 6 años en las mujeres. El uso de preservativo es regular, es bajo, alrededor del 50%. Y en marzo del 2013 pasamos a estar en un consultorio al lado de ginecología. Y entonces ahí se pudo hacer el trabajo conjunto de manera más sistematizada. Y así es que ahora estamos ofreciendo mejores opciones para lo que significa la salud reproductiva con anticoncepción hormonal, dispositivos intrauterinos, y siempre se plantean el tema de la anticoncepción de emergencia. A su vez también se trabaja mucho con la prevención de las infecciones de transmisión sexual, las distintas estrategias de prevención. Remarcamos también la autonomía que deben tener las jóvenes que a partir de los 13 años ya pueden tomar decisiones sobre su salud, no requieren acompañamiento para prácticas que no ponen en riesgo su salud. Y a partir de los 16 años ya se consideran personas adultas como para manejar aspectos relacionados con su salud sexual y reproductiva. Entonces, volviendo un poquito hacia atrás, en relación al pediatra, ¿qué cuestiones abordar? Y ahí es fundamental respetar el terreno de lo íntimo, las vergüenzas, los pudores, que haya un espacio en donde realmente haya comodidad, confianza y que esté bien claro la confidencialidad. No presuponer orientación del deseo, el joven, y controlar los prejuicios y no hacer juicios morales. Si se genera de alguna manera, o se ha generado esa confianza, que a veces es un camino que recorremos durante muchos años, se
podrán sacar temas con los jóvenes que vayan más allá de los cambios físicos, hormonales y psicológicos, y entonces podremos hablar más de erotismo, de sentimientos, de diversidad sexual. Entonces, esperamos que podamos ser agentes para la educación y la atención de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, desde el respeto a la diversidad y la como para que realmente la sexualidad pueda ser satisfactoria, placentera y sin riesgos para la salud. Por lo tanto, reforzamos que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual integral, así como información y atención a su salud sexual durante todo el ciclo vital. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Sin medicamentos nos morimos, sin medicamentos nos morimos, sin medicamentos nos morimos. Queremos denunciar desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, desde las redes de personas con VIH, desde las organizaciones, no, porque como estaba abajo antes el sonido y nadie escuchaba al fondo, por cosas estaba muy cerca, atrás estaba abajo, no se escuchaba. Bien, queremos denunciar que hace 3 meses que en la Argentina estamos sufriendo el faltante de medicamentos antirretrovirales para tratar el VIH. Que no tenemos Ministerio de Salud, que justamente ahora pronto se va a cumplir 1 año de la degradación del Ministerio. Queremos denunciar que no solamente tenemos faltantes de medicamentos, sino que también hay fraccionamiento de los medicamentos y en algunos casos cambios compulsivos de los esquemas de metiendo una audiencia con el secretario general, con el secretario de Salud, con el doctor Rubinstein. Es la 3ª vez que nos deniega, le dejamos un petitorio, pedimos que se concreten las compras urgentes de los medicamentos antirretrovirales que se están quedando sin stock. Recién ahora hay algunos expedientes que han empezado a aparecer, pero esto todavía no se ha resuelto. Aún en la semana de hoy hemos recibido denuncias de compañeros y compañeras de diferentes hospitales en las provincias que siguen sin recibir sus tratamientos. Sin medicamentos nos morimos. El ajuste en salud mata. No hay cargas virales en Argentina, no hay cargas virales. Están sacando las pensiones a las personas con VIH. Gente que viene a este simposio, sean un poco más reaccionarios y más solidarios con las personas con VIH. Si no saben gestionar, que se vayan. Si no saben gestionar, que se vayan. Acá tenemos a la cara del presidente que no nos compró los medicamentos, la jefa del programa que está acá, que no nos da ni una explicación y que nos subestima. Que tenemos más de 30 años trabajando por el acceso a los tratamientos para todas las personas en Argentina. Y no podemos permitir que en este contexto nos estén invisibilizando y que tengamos a esta señora sentada acá sin darnos explicaciones, sin tratar de darnos una audiencia para llevar calma a nuestras ciudades. Porque acá en la ciudad de Buenos Aires atiende Dios, pero en las provincias estamos solos y los jefes de programa nos ningunean
tengo que acordarles que en estos 4 años tuvimos 4 directores nacionales de SIDA. Tuvieron que renunciar en los anteriores años por la disminución en los presupuestos y por los faltantes de medicamentos. No es la primera vez en esta gestión que nos quedamos sin medicamentos. Hemos tenido que tomar la calle en los 4 años para lograr que volvieran a hacerse las compras. No hay planificación, no hay previsión de las compras de medicamentos. Se están haciendo compras de medicamentos de manera urgente y mayoritariamente compras directas, produciendo un gasto mucho mayor y sin lograr tener presupuesto para prevención. Si no sabe gestionar, que se vaya. 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 ¿Qué pasa, compañeros? ¡Nos morimos! ¿Qué pasa, compañeros? ¡Nos morimos! ¡La medicación, nos morimos! Nos podemos reponer. Yo soy una testigo viviente. Llegué a pesar 17 kilos. Y gracias a los retrovirales y a la atención pública pude estar donde estoy hoy, recuperada. Y esta señora, cuando vamos a reclamarle o a pedirle que nos acoche, no nos recibe. La señora nos manda a un secretario. No queremos hablar con un secretario, queremos de nuevo nuestro Ministerio de Salud. No nos sirve la Sin medicamentos nos morimos. 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 Sin medicamentos. Si no sabe gestionar, que se vaya. 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 Que no sabe gestionar, que se vaya. Bueno, como siempre, los simposios son un espacio que creemos fundamental para el debate, para la expresión, y en ese sentido siempre están abiertas las puertas para expresar las opiniones y también para escuchar y respetar la palabra de los otros. Vamos a continuar con la mesa ahora, con la próxima exposición. Muchas gracias. Bárbara, la doctora Claudia Rodríguez, pediatra infectóloga, jefa y señora del Hospital Arcoíris, actualmente directora del Programa Nacional. Vámonos todos, porque no nos sirve. Si no sabe gestionar,
después hacer unas aclaraciones que tienen que ver con la verdad y lo que se ha dicho, ¿no? Pero primero a la presentación. Respecto a Chile, pasó a Rosa, no es un tema del derecho sexual y todo es algo que se ha hecho en la dirección antes de que yo llegara, en gestión, en presidente, y hay mucho trabajado con respecto a la salud sexual de los adolescentes, que se ha trabajado, se ha estudiado, que se ha avanzado muchísimo. Yo entiendo la salud sexual de los niños y los adolescentes como parte de una salud sexual integral de la familia. No hay manera de incorporar la salud integral del adolescente si no uno no incorpora a la familia como la familia sustituta, la familia real, la familia que acompaña, que pueden ser los profesionales, para que el joven pueda llegar a una vida adulta sano mentalmente, sano sexualmente. Por eso, dentro del plan de atender a los adolescentes, atender claramente a la gente que tiene la posibilidad de ser atendido e integrar con su familia. Con respecto dos partes voy a mencionar. Una parte pero cruzate, tranqui. Sí, sí, no importa. ¿Se escucha así? A ver. Voy a practicar así. Ahí se escucha. ¿Me escuchan en el fondo? Escuchen. Bueno, voy a disminuir. Le estoy agregando si se puede disminuir un poquito el volumen de la protesta. Voy a dividir, voy a hacer un poquito, disculpen los nervios, pero bueno, son como lógicos, en dos partes esto. Toda mi experiencia en lo que ha sido atender a los pacientes, la mayoría derivados del Hospital Garrahan, pero tenemos 150 pacientes que han llegado desde el hospital nuestros, de nuestros mismos pacientes. ¿Se escuchan? Díganme que lo tengo así. ¿Ahí? Hola. Bueno, dos partes. Ahí sí, dos partes, lo que tiene que ver con mi asistencia para estos pacientes y una parte que tiene que ver con lo que se ha hecho desde la dirección, la mayoría de las cosas previas a mi gestión. Yo entiendo la atención del paciente adolescente, habiendo sido pediatra. Nosotros sabemos que tenemos al menos 2.000 millones de personas que tienen entre 10 y 24 años. Por suerte, una de cada 10 tiene una enfermedad crónica. Por eso, una de las bases de la asistencia es que todos los profesionales, no los infectólogos, el médico generalista, el médico clínico, el médico de familia, tiene que estar preparado porque el HIV, el joven que nace con infección perinatal, llega a la vida adulta. Entonces todos, no es una patología, una infección del especialista en infección que todos tenemos que estar preparados a atender, porque llegan a la edad adulta. Podemos estar hablando de este tema porque se ha avanzado en los tratamientos y se ha avanzado en la prevención. Por eso podemos estar hablando de lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva del adolescente, porque hemos llegado a la adolescencia, a la adultez, a la familia del adolescente, del joven que tiene hijos, que nosotros ya estamos atendiendo a los hijos de nuestros pacientes. Pero no podemos improvisar. Ninguno de los profesionales que va a atender a estos jóvenes tiene que improvisar, y no aprender con ellos, tiene que estudiar y tiene que prepararse y tiene que saber las características de los pacientes que va a atender. O sea que cada patología, sea un paciente reumático que va a pasar a tener una infección crónica y va a ser atendido por un médico
de un hospital de adultos, sea un paciente con la infección por virus de HIV, uno tiene que conocer todas las cosas que le pasan al adolescente y por qué se le hace más difícil llegar a completar con el 90 que deseamos todos para que pueda tener una vida sexual tranquila, una reproducción sin transmitir la infección, hijos no infectados, y todo eso lo puede lograr si nosotros como profesionales sabemos atender a estos pacientes y lo mantenemos en nuestra atención. O sea que a nosotros nos lo transfieren a un hospital adulto, pero nosotros lo tenemos que retener, y para eso, para retenerlos tenemos que estudiar. Esto es algo que ha pasado y se ha presentado. Nosotros sabemos que en la IAS en México se presentaron datos que entre el 2018 y el 2030 aproximadamente 360.000 jóvenes van a morir del virus de HIV y de sus consecuencias de otras enfermedades. O sea, 70 pacientes por día. Ha disminuido mucho tanto las enfermedades como la posibilidad de muerte, pero el descenso es lento y la responsabilidad del descenso que es lento tiene que ver como nosotros, como médicos asistenciales, como nosotros cuando tenemos un poder en el lugar de la gestión, sobre todo con los políticos que tienen las decisiones más importantes. Nosotros hablamos, para prepararnos a atender a estos pacientes, teníamos que saber y pensar cómo son los jóvenes y sobre todo cómo son los jóvenes que han adquirido la infección por vía perinatal, que es otra población distinta a los jóvenes que adquieren la infección por vía sexual. Hay otra manera de ver este paciente, porque a veces voy a ir contando las características que pensábamos que íbamos a tener y que tuvimos. Un estadio clínico e inmunológico avanzado. La mayoría de nuestros pacientes, cerca del 80%, era estadio C, o sea que habían tenido una enfermedad oportunista. Múltiples tratamientos antirretrovirales, promedio 4. Fallo virológico que muchas veces un médico nuevo que lo atiende de inicio le tiene que cambiar un tratamiento que está puesto a lo mejor por algún pediatra que hace 16 años que lo atiende. O sea, otra dificultad. Familias disfuncionales, adolescentes solos, adolescentes no escolarizados, sin trabajo, no pensionados. Y acá un poquito me quiero detener. La mayoría de los problemas, uno pone 1, 2 o 3 problemas que tienen que ver con lo biomédico y después va sumando problemas que no tienen que ver con lo biomédico, que son los problemas sociales, de las características psicológicas, de la falta de contención familiar, de la falta de contención social, de la falta de profesionalidad al atenderlos. Adolescentes que consumen drogas, alcohol, tabaco, adolescentes con o sin inicio de relaciones sexuales, que tenemos que estar capacitados a hablar con ellos y que nos entiendan y que se protejan. Adolescentes con trastornos cognitivos porque han sufrido patologías que esto lo han determinado, o trastornos severos de la personalidad. Y se complica más todavía, aumento de la percepción del estigma y de la discriminación. Hay un aumento del estigma y de la discriminación y aparte hay un aumento de la percepción, o sea que este es doble el problema. Se los estigmatiza, se los discrimina y ellos tienen, por ser adolescentes, una percepción mayor de esto y muchas veces les lleva a no develar el diagnóstico, a no poder hablar ni siquiera con su gente más cercana, con su familia, con sus amigos. Eso se complejiza más, porque no solamente es la estigmatización natural, sino también es por ser adolescente, es el aumento de esta percepción. Problemas de develamiento, amigos, compañeros, trabajadores de salud, claramente porque es difícil y claramente porque muchas veces han tenido ejemplos de que se complica cuando uno devela el diagnóstico. También nosotros, como equipo de salud, no estoy hablando exclusivamente del profesional médico, tenemos que conocer el problema de estos jóvenes y por eso tenemos que hablar. Las consultas de los pacientes jóvenes, voy a englobarlos así porque es muy largo, niños. No es una consulta común, es una consulta muy larga, es una consulta que uno tiene que hablar de todo lo que le está pasando y que si puede llegar a hablar de todo lo que le está pasando y todo lo que le está ocurriendo en su vida,
puede después hablar de la adherencia. Hoy la adherencia con los tratamientos nuevos es muy fácil. Los adolescentes que ya son jóvenes y han pasado por la época, como decía Matías, de las 18 pastillas, ahora es muy diferente y uno tiene que a lo mejor lograr la adherencia, que también hay que lograrla con 2 pastillas. ¿Por qué? Porque nosotros para lograr la adherencia hay que lograr tener un insight, como hacen los psicólogos, se dice así, Damián, sí. O sea, lograr entender al paciente que está atendiendo y lograr ver las necesidades de ese paciente. Y hablar de la vida de ese paciente. Y hablar, si tiene problemas de adherencia hoy con la facilidad de los tratamientos de hoy, es porque hay otros problemas. Uno no puede decir, yo siempre a veces discuto graciosamente con mis pacientes, diciéndole, uno no puede tomar 2 pastillas, porque está cansado, es cierto, de tomar 2 pastillas. Pero esas 2 pastillas, obviamente, lo van a llegar a hacer a la vida adulta, normalmente a tener una familia y a un envejecimiento. Y 2 pastillas no son nada, pero para trabajar en que te tomen las 2 pastillas hay que hablar con el paciente. No hay que indicarlo en una receta y decirle que es fácil, tomarlo y todo va a andar bien. Hay preocupaciones sobre la imagen corporal que cada vez más, y ahora con el avance de los medicamentos, hacen que esto cada vez sea más duro para los adolescentes ya jóvenes que han pasado por cambios en su imagen corporal, que es mucho más importante en el adolescente que en el joven y en el adulto. Ahora los tratamientos tienen menos lipodistrofia, menos posibilidad de cambio de la imagen corporal. Pero los que lo han pasado hay que trabajar mucho sobre eso y hay muchas cosas para hacer para mejorar esos trastornos de la imagen corporal. Pero es claro que es lógico que muchas veces se deje la medicación simplemente por pensar que puede haber cambios corporales. Y esto hoy, con los medicamentos actuales, esto no pasa. Sentimientos de soledad, que no solamente son percepciones, a veces están solos. Muchas veces en nuestro grupo casi el 40% están sin sus padres, muchos están en hogares, han pasado por varios hogares, o sea que no perciben la soledad, a veces sí, claramente están solos. Están propensos, como todo lo hemos pasado, si hemos sido adolescentes, propensos a tomar riesgos que afectan su salud. Y la salud afectada en el adolescente es un adulto con problemas de salud. Aumento en la frecuencia de la depresión y el suicidio. Todo esto se puede revertir haciendo profesionales, obviamente, y atendiendo con pasión, ¿no? Con pasión y con entusiasmo. Nos tiene que gustar atender a estos pacientes. Le tenemos que poner mucho ímpetu para llegar y avanzar en la vida total del paciente, no simplemente en la adherencia, en todo lo que le pasa al paciente en su vida. Cómo nosotros pensamos separar al paciente de a poco de lo que es su familia o su entorno. Muchas veces recibimos pacientes de edad joven que pueden tener 19 años, pero son como niños, es decir, dependen de su familia. Entonces nosotros tenemos que trabajar tratando de lentamente que se vayan separando de su familia con autonomía y con cuidado de su cuerpo. Pacientes que ya vienen en plena adolescencia, o sea que tienen parte compartida con su familia y parte ya están viviendo la autonomía. Y también nos tenemos que adaptar a esa situación, adaptar a la situación de sus deseos sexuales, de la diversidad sexual, entendernos cómo hablamos, explicarle que podemos a lo mejor hablar diferentes, ellos pueden decir todos y yo puedo decir todos y sumamos. No es que nos vamos a discriminar, o podemos tener ya pacientes que ya siendo adolescentes están separados, sin familia y están solos y viviendo con una vida de adulto. Esto ya un poco se ha mencionado, lo voy a decir rápidamente, que los adolescentes y todos los pacientes, por supuesto, pero más el adolescente necesita derecho a la confidencialidad, preservar el pudor y la privacidad. Momentos a solas al principio y después con la familia. El inicio de las transiciones es que
el paciente pasa solo y siempre después pasa con la familia, y después ya va a venir solo, pero es todo un proceso lento. Hay que abordar el tema de la sexualidad, el uso del preservativo y no olvidarse de la afectividad, porque muchas veces los infectólogos, como estamos tan fanatizados con el preservativo, que es así, que así lo debe ser, nos olvidamos de hablar también de todo el componente que tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Y dentro de ese componente está la afectividad. O sea que hablar del uso del preservativo y también no olvidarse de este tema. Esto, recordar, muestro algunas experiencias cortas nuestras, pero para darnos cuenta que si no nos sentamos a charlar con el paciente, hay cosas que vamos a tener problemas. Nosotros presentamos un trabajo en el 2014 que de 45 pacientes, cuando analizamos que tomaban otros medicamentos, entre los tratamientos hormonales que no habían sido indicados, pacientes que tomaban antimicrobianos tampoco habían sido indicados, y hierbas, el 26% de los pacientes tenían medicaciones que podían disminuir los niveles de los antirretrovirales. Y eso se logra saber si uno conversa con el paciente, porque son temas que no se dicen en una charla rápidamente en una consulta médica, así que hay que acordarse. Las características de los pacientes, que ya la he comentado, y también evaluarse en el error, porque si uno le falta o tienen cosas que se tienen que mejorar, hay que también presentarlo, analizarlo y publicarlo, y así lo hicimos. Nosotros presentamos la cascada de atención de pacientes adolescentes después de 2 años, y en realidad estos son 85 pacientes que han sido transferidos del Elizalde y del Hospital Garrahan. A los 2 años de esos 100 pacientes, 78% se mantenían en la asistencia, pero el 73% de esos pacientes tomaban medicación antirretroviral, y de eso, el peor dato nuestro para nosotros, tomaban la medicación antirretroviral, pero un poquito más del 50% estaban indetectables. Y acá me detengo un poquito. Si uno puede claramente hablar, y creo que le pesa mucho la información de estos pacientes, de lo indetectable e intransmisible, creo que en esta población es muy importante. Si ellos saben que toman bien y que logran la indetectabilidad, pueden tener una sexualidad más aliviada, más placentera, y saben que pueden no ser causantes de la transmisión del virus del HIV. O sea que hay que trabajar mucho con esto, por eso el 90-90-90 acá tendría que ser 99-99-99, para que ellos puedan vivir, llegar a una adultez y tener una familia sin haber infectado, o a lo mejor tener una pareja infectada, pero también esté intransmisible, y tener hijos no infectados. Así como estaba una frase del doctor Carrillo, bueno, de nada sirven las conquistas de la técnica médica si esto no puede llegar a los jóvenes, acá decía población, por los medios adecuados. Nosotros sabíamos, teníamos los mejores tratamientos, es un trabajo reciente, y no logramos tener el 90% de detectabilidad, o sea que nos falta mucho por trabajar. Si comparamos los problemas que pueden tener con las publicaciones de UNICEF y de la OMS, vemos que es un trabajo de unos años, pero cuando tuvimos los primeros 79 pacientes, 6 pacientes fallecieron por haber abandonado el tratamiento y 1 por lesiones autoinfligidas. Son muy pocos pacientes comparados a todas las regiones de las Américas, pero que se compara con lo que ya está descrito. Y con respecto a los años perdidos de vida del adolescente que se pierden porque no se pueden adaptar a la sociedad, porque sin políticas sociales no pueden conseguir trabajo, no pueden conseguir estudios, todo es más complejo que el adulto, también nuestra población suma a esta complicación. De estos jóvenes, ya jóvenes, ¿no? 84, 56 consumían alcohol, 17 tabaco, consumo de drogas ilegales de 84, 65, escolaridad adecuada 59, y
iban a la escuela, pero se sumaba una educación irregular, o sea que no cumplían con la educación adecuadamente. Y con una conducta de riesgo sexual, 63 de 84. O sea que la población que nosotros atendemos, yo estoy en el Hospital Argelis, que tiene la característica de tener a Boca, Barranca, San Telmo, es una población es altamente vulnerable por las condiciones sociales, se suman estas condiciones de riesgo de los jóvenes. De esto simplemente recalcar que para hacer una atención integral, lo que se está trabajando desde Nación es lograr que se pueda llegar a atender a los pacientes jóvenes y a los adultos HIV positivos cerca de su casa. Y esto es un trabajo muy arduo porque hay que primero entrenar a los médicos, descentralizar a los infectólogos, a lo mejor a los centros de salud, capacitación a todo el equipo de salud y que la atención del joven te quede cerca de la casa. El hospital muchas veces es repulsivo al paciente. Son las colas a las 4 de la mañana, son los turnos tan atrasados y eso un paciente adulto le cuesta sostenerse, un paciente adolescente directamente no lo puede cumplir. No lo puede cumplir no porque no puede, sino porque yo tampoco lo cumpliría, porque es altamente difícil en determinada edad de la vida. Y bueno, en la atención integral que tiene que ver con la sexualidad es priorizar que la vulnerabilidad, el adolescente adolece y ese adolece uno lo tiene que completar con la asistencia integral. Es una población vulnerable que cree que puede no pasarle nada, que cree que puede no contagiarse, que tiene una condición especial para asumir un riesgo. Entonces hay mucho que trabajar y hay mucho que poner el cuerpo, como en este momento uno lo está haciendo, para atender a estos pacientes. Ya entendemos. Damos el enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos zapateros rementones de la personalidad humana. Y eso lo tenemos que entender los profesionales para atender a los adolescentes. Muchas gracias.